Si estás escuchando esto de noche, quizá quieras mirar por un momento hacia la puerta de la habitación. No para asustarte, sino porque a veces las historias más inquietantes no tratan de fantasmas antiguos ni de lugares abandonados, sino de sitios completamente normales. Lugares donde cualquiera podría trabajar. Un supermercado, un hospital o un almacén de muebles. Lugares donde las luces permanecen encendidas hasta tarde. Donde hay pasillos largos. Donde, cuando todos se van, el silencio se vuelve demasiado profundo. La historia que estás a punto de escuchar me la envió un hombre que pidió permanecer en el anonimato. Según me dijo, durante años pensó que lo que vivió había sido producto del cansancio. O de su imaginación. Hasta que alguien más en ese mismo lugar comenzó a experimentar exactamente lo mismo. Y entonces entendió que lo que estaba en ese almacén nunca se había ido. Esto ocurrió hace unos 4 años, cuando él consiguió trabajo en una tienda grande de muebles en las afueras de la ciudad. De esas tiendas enormes donde venden salas completas, comedores, recámaras. Todo perfectamente acomodado en exhibición para que los clientes imaginen cómo se vería su casa. Pero detrás de la tienda, lejos del área donde entraban los clientes, había algo que casi nadie veía. El almacén. Un edificio enorme de lámina y concreto donde guardaban cientos de muebles apilados en estanterías metálicas que parecían perderse en la oscuridad del techo. Sofás envueltos en plástico, colchones parados contra las paredes, mesas desarmadas dentro de cajas gigantes. Durante el día el lugar era ruidoso. Montacargas moviéndose, trabajadores cargando muebles, radio sonando en alguna parte. Pero por la noche, el lugar quedaba completamente vacío. El hombre que me contó esto, vamos a llamarlo Daniel, trabajaba en el turno nocturno como encargado de inventario. Su trabajo era sencillo, revisar pedidos, asegurarse de que los muebles correctos estuvieran listos para envío al día siguiente y reportar cualquier daño o faltante. Normalmente estaba solo. La primera noche que entró al almacén, recuerda haber pensado que el lugar era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Las luces fluorescentes colgaban del techo a más de 10 metros de altura, iluminando solo partes del lugar. Entre cada fila de estanterías quedaban zonas de sombra donde la luz apenas llegaba. Y cuando la puerta metálica del almacén se cerraba detrás de él, el eco del golpe resonaba por varios segundos. A Daniel no le molestaba trabajar solo. De hecho, lo prefería. Podía ponerse audífonos, revisar las listas tranquilamente y terminar su turno sin que nadie lo molestara. Las primeras semanas fueron completamente normales. Entraba a las 10 de la noche. Encendía algunas luces del pasillo principal. Encendía la computadora en una pequeña oficina de vidrio que habían instalado en medio del almacén. Y comenzaba a revisar inventario. A veces caminaba entre los pasillos contando cajas. Otras veces usaba el montacargas para mover algún sofá pesado que había quedado en el lugar equivocado. Todo tranquilo. Todo rutinario. Hasta que una madrugada escuchó algo. Al principio pensó que era el viento moviendo alguna lámina del techo. Pero el sonido volvió a repetirse. Un golpe. Seco. Como si algo pesado hubiera caído al suelo. En algún lugar del almacén. Daniel se quitó un audífono y levantó la cabeza. El silencio regresó. Miró el reloj en la computadora. Eran las 2:17 de la madrugada. Se levantó de la silla y caminó hasta la puerta de la oficina de vidrio. Desde ahí podía ver el pasillo principal del almacén. Con filas de muebles extendiéndose hacia la oscuridad. «Hola», dijo en voz alta. Nadie respondió. Se quedó escuchando unos segundos más. Y cuando estaba a punto de volver a sentarse, el sonido volvió. Pero esta vez no fue un golpe. Fue algo diferente. Algo que le recorrió un escalofrío por la espalda. Porque esta vez sonó exactamente como si alguien estuviera arrastrando un mueble muy pesado.
lentamente, por el piso del almacén. Daniel se quedó completamente inmóvil en la puerta de la oficina. El sonido era inconfundible. Un raspado lento, pesado, como cuando arrastras un sofá sobre el piso de concreto. Ese tipo de sonido grave que vibra ligeramente en el suelo, no puede ser, murmuró para sí mismo. Lo primero que pensó fue en un compañero. A veces el encargado de entregas llegaba de madrugada a recoger algún pedido temprano. Tal vez alguien había entrado sin avisar. Pero había algo que no encajaba. La puerta principal del almacén era automática y cada vez que se abría hacía un ruido muy fuerte. Un zumbido metálico seguido del golpe del seguro liberándose. Y Daniel estaba seguro de no haber escuchado nada. El sonido volvió. Ar. Más cerca. Esta vez venía claramente desde uno de los pasillos laterales, entre las estanterías donde guardaban los sofás. Daniel dudó un momento. La lógica le decía que debía ir a revisar. Pero algo en su estómago le generaba una incomodidad difícil de explicar. Aún así, tomó una linterna que estaba sobre el escritorio y salió de la oficina. El almacén se sentía más frío de lo normal. Sus pasos resonaban en el piso mientras caminaba por el pasillo principal. A cada lado se levantaban filas enormes de muebles envueltos en plástico que reflejaban débilmente la luz fluorescente. Cuando llegó al cruce con el pasillo donde había escuchado el ruido, se detuvo. Apuntó la linterna hacia adentro. Solo había muebles. Sofás apilados. Algunos verticales, otros uno sobre otro, todos cubiertos con ese plástico transparente que cruje cuando lo tocas. Silencio absoluto. Daniel dio un paso dentro del pasillo. Luego otro. La luz de la linterna se movía lentamente entre los muebles, proyectando sombras deformes sobre las estanterías. ¿Hay alguien aquí?, preguntó otra vez. Nada. Avanzó unos metros más. Hasta que algo llamó su atención. Uno de los sofás estaba ligeramente fuera de lugar. No era algo exagerado, pero parecía sobresalir unos centímetros de la estantería, como si alguien lo hubiera empujado. Daniel frunció el ceño. Ese sofá estaba pesado. Muy pesado. Se necesitaban al menos 2 personas o un montacargas para moverlo con facilidad. Se acercó y lo iluminó con la linterna. El plástico estaba intacto. No había marcas de haber sido manipulado recientemente. Daniel extendió la mano y lo empujó un poco para acomodarlo bien. Y en ese momento, escuchó algo detrás de él. Un pequeño crujido. Muy leve. Como el sonido del plástico estirándose. Daniel se quedó congelado. ¿Por qué ese sonido? No había venido del sofá que estaba tocando. Había venido de uno de los muebles justo detrás de él. Giró lentamente la cabeza. La linterna iluminó otro sofá envuelto en plástico. Todo parecía normal. Pero entonces lo vio. El plástico se movió. No como si algo lo hubiera empujado desde afuera, sino como si algo se hubiera movido desde adentro. Daniel retrocedió un paso. El corazón comenzó a latirle con fuerza. ¿Qué?, susurró. Se acercó un poco más, tratando de convencerse de que solo era aire atrapado dentro del plástico. Pero justo cuando la luz de la linterna tocó completamente el sofá, el plástico volvió a tensarse. Y esta vez se marcó claramente la forma de algo presionando desde dentro. Algo que parecía una mano. Daniel dio un salto hacia atrás. El sonido del plástico estallando de golpe llenó el pasillo. Y justo en ese instante, todas las luces del almacén parpadearon. El parpadeo de las luces fue rápido, pero suficiente para que el almacén entero quedara en oscuridad durante un segundo. Un solo segundo. Pero en lugares como ese, donde las sombras ya eran profundas incluso con luz. Un segundo era demasiado. Daniel sintió como el corazón le golpeaba en el pecho mientras la linterna temblaba en su mano.
Cuando las luces volvieron a encenderse, el pasillo estaba exactamente igual que antes. El sofá seguía envuelto en plástico. Y no había ninguna mano. Daniel respiró fuerte por la nariz, intentando calmarse. Tranquilo. Tranquilo, se dijo en voz baja. Se acercó otra vez al sofá, ahora más despacio. Apuntó la linterna directamente al plástico, buscando cualquier señal de que algo realmente se hubiera movido ahí dentro. Nada. Ni rasgaduras. Ni marcas. Ni la más mínima señal de que alguien o algo hubiera estado dentro. Lo tocó. El plástico crujió bajo su mano. El sofá estaba duro. Inmóvil. Completamente normal. Daniel retrocedió lentamente, sintiéndose un poco ridículo. Tal vez había sido el aire dentro del empaque. O la forma en que la luz se reflejó cuando parpadearon los focos. El cansancio podía hacer que la mente jugara trucos muy extraños a esas horas. Miró su reloj. 2:26 de la mañana. Aún faltaban varias horas para terminar el turno. Suspiró y decidió volver a la oficina. Mientras caminaba de regreso por el pasillo principal, intentó convencerse de que todo había sido producto del silencio. De estar demasiado tiempo solo. De la imaginación. Pero cuando estaba a mitad del camino, escuchó algo otra vez. Esta vez no fue un arrastre. Ni un golpe. Fue algo mucho peor. Un susurro. Muy bajo. Tan bajo que al principio no estaba seguro de haberlo escuchado realmente. Daniel se detuvo. El almacén volvió a quedar en completo silencio. Durante unos segundos pensó que tal vez había sido el viento entrando por alguna rendija del techo. Entonces lo escuchó otra vez. Más claro. Un susurro que parecía venir desde lo profundo de uno de los pasillos. Una voz. Pero no podía entender lo que decía. Era como si alguien estuviera hablando muy despacio. Con la boca pegada a algo. Como si el sonido estuviera atrapado dentro de plástico o tela. Daniel sintió como el frío le subía por la espalda. Hola, dijo otra vez, aunque su voz salió más débil de lo que esperaba. Nadie respondió. Solo silencio. Pero cuando estaba a punto de seguir caminando hacia la oficina, el susurro volvió. Esta vez con una palabra clara. Una sola. Su nombre, Daniel. El sonido vino desde el pasillo de los colchones. Daniel sintió como su cuerpo entero se tensaba. Porque no había nadie más en el almacén. Él mismo había cerrado la puerta principal cuando empezó su turno. Y sin embargo, la voz volvió a susurrar, Daniel. Más cerca. Mucho más cerca. Lentamente, Daniel giró la cabeza hacia el pasillo oscuro de donde venía el sonido. La linterna iluminó filas de colchones apoyados verticalmente contra las estanterías. Todo parecía normal. Hasta que algo se movió. Uno de los colchones. Cerca del fondo del pasillo. Se inclinó lentamente hacia adelante. Como si algo que estaba detrás de él acabara de empujarlo. El colchón cayó hacia adelante con un golpe seco que resonó por todo el almacén. El sonido hizo eco entre las estanterías metálicas y luego. Silencio otra vez. Daniel se quedó completamente inmóvil. La linterna apuntaba directo al colchón que ahora estaba en el suelo, doblado ligeramente por el impacto. Durante unos segundos no pasó nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Solo el zumbido lejano de las luces fluorescentes en el techo. Daniel tragó saliva. Tal vez simplemente estaba mal acomodado. Tal vez el peso lo había hecho caer. Tal vez, el susurro volvió. Esta vez más claro. Justo detrás de los colchones, Daniel. El corazón le dio un salto. Porque ahora no solo estaba seguro de que la voz lo llamaba. También estaba seguro de dónde venía. Del fondo del pasillo. De detrás de los colchones. La parte más oscura del almacén.
Daniel sintió el impulso inmediato de darse la vuelta y volver corriendo a la oficina. Pero algo dentro de él, esa mezcla absurda de curiosidad y lógica, lo hizo avanzar un paso. Luego otro. La linterna temblaba mientras caminaba lentamente por el pasillo. Cada paso hacía crujir el polvo bajo sus botas. Cuando llegó al colchón que se había caído, lo rodeó con cuidado y levantó la linterna hacia el fondo del pasillo. ¿Quién está ahí?, preguntó, ahora con la voz más firme. Silencio. Pero algo estaba mal. Muy mal. Porque el fondo del pasillo terminaba en una pared de concreto. No había puertas. No había salidas. No había espacio para que alguien estuviera parado ahí. Aún así, Daniel tenía la sensación clara de que no estaba solo. La linterna iluminó las paredes. Luego el suelo. Luego las estanterías. Nada. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó un sonido detrás de él. Muy cerca. Demasiado cerca. Un leve crujido de plástico. Daniel giró rápidamente. La luz de la linterna recorrió los colchones que acababa de pasar. Y entonces lo vio. Uno de los colchones. El que estaba apoyado contra la estantería más cercana. Tenía una forma hundida en el centro. Como si alguien estuviera presionando desde el otro lado. Daniel se quedó helado. La forma se movió lentamente. Muy lentamente. Deslizándose bajo la tela del colchón. Marcando claramente la silueta de algo que parecía una cabeza. Y luego un hombro. Como si alguien estuviera intentando atravesar el colchón desde dentro. Daniel retrocedió. El colchón volvió a moverse. La tela se estiró con un sonido seco. Y entonces la voz volvió a salir. Amortiguada. Como si realmente estuviera atrapada dentro del material. Daniel. Pero esta vez la voz no sonaba como antes. Ya no era solo un susurro. Ahora tenía algo más. Algo quebrado. Algo que sonaba. Desesperado, ayúdame. El pecho de Daniel se apretó. Porque en ese momento entendió algo que hizo que el miedo se le clavara en el estómago. Esa voz no era desconocida. Era una voz que había escuchado antes. Varias veces. Era la voz de Arturo. Un compañero del almacén. Un hombre que había trabajado ahí durante años. Y que, según le habían dicho a Daniel su primer día, había desaparecido sin dejar rastro dentro de ese mismo almacén. Hacía casi 6 meses. El nombre de Arturo cayó en la mente de Daniel como una piedra en agua quieta. Durante unos segundos se quedó completamente paralizado, mirando el colchón que se movía lentamente frente a él. Porque recordaba perfectamente esa conversación. Había sido su primer día de trabajo. Estaban en la pequeña área de descanso detrás del almacén, comiendo algo rápido antes de comenzar el turno. Uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Ernesto, había señalado el pasillo donde guardaban los colchones y había dicho algo casi en tono de broma: si escuchas cosas raras ahí, ignóralas. Todos habían soltado una risa incómoda. Daniel había preguntado por qué. Entonces otro trabajador respondió: porque ahí fue donde Arturo desapareció. La historia era simple y extraña. Una noche Arturo estaba trabajando el turno nocturno, igual que Daniel ahora. Según el reporte, lo habían visto por última vez revisando inventario cerca del área de colchones. La mañana siguiente, cuando llegó el turno del día, su radio estaba en el suelo. Su libreta de inventario estaba abierta. Pero Arturo no estaba en ninguna parte. La policía había revisado el almacén completo. Cada rincón. Cada caja. Cada estantería. Nada. Ni rastro. Con el tiempo la historia se convirtió en una especie de leyenda entre los trabajadores. Algunos decían que Arturo había huido. Otros que se había metido en problemas.
Pero nadie tenía una explicación real. ¿Y ahora? Daniel estaba escuchando su voz. «Ayúdame», volvió a susurrar la voz desde el interior del colchón. La tela se tensó otra vez. La silueta que se marcaba desde dentro parecía moverse con dificultad, como si algo estuviera empujando desesperadamente desde el otro lado. Daniel dio un paso atrás. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada pensamiento se sentía más absurdo que el anterior. «Esto no puede ser», susurró. La linterna iluminó directamente el colchón. Y entonces ocurrió algo que hizo que la sangre se le helara. La tela comenzó a hundirse desde dentro. Como si algo estuviera presionando con fuerza contra ella. Primero apareció claramente la forma de una mano. Luego los dedos. La tela se estiró tanto que Daniel pensó que iba a romperse. «Daniel», susurró la voz con más urgencia. Esta vez no era un susurro débil. Era un intento desesperado de hablar. «Sácame de aquí». El corazón de Daniel latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Retrocedió otro paso. Y entonces la mano presionó con más fuerza. La tela del colchón crujió. Y por un instante, algo atravesó ligeramente la superficie. No fue una mano completa. Solo las puntas de los dedos. Pero lo suficiente para que Daniel viera algo imposible. Piel. Pálida. Arrugada. Como si hubiera estado demasiado tiempo atrapada en un lugar sin aire. Daniel sintió que el estómago se le revolvía. «Daniel», dijo la voz otra vez. «No lo escuches». Daniel frunció el ceño. «No». «¿Qué?» Entonces la voz cambió. De repente, la desesperación desapareció. Y en su lugar apareció algo frío. Algo que no sonaba humano. «No escuches. Cuando te llame desde atrás». Daniel sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Porque en ese mismo instante, detrás de él, desde el otro extremo del pasillo, otra voz dijo suavemente: «Daniel». Y esa voz era exactamente la misma. Daniel sintió como todo su cuerpo se tensaba. Había dos voces. Dos. Una salía claramente del interior del colchón frente a él, deformando la tela mientras esa especie de mano seguía empujando desde dentro. La otra venía desde detrás de él, desde el pasillo por el que había llegado. Y ambas sonaban exactamente igual. La voz de Arturo. Durante unos segundos Daniel no se movió. Ni siquiera respiraba con normalidad. Solo miraba el colchón frente a él, tratando de decidir qué hacer. Entonces la voz detrás de él volvió a hablar. «Más cerca, Daniel. ¿Por qué te detuviste?» El tono era tranquilo. Casi amable. Demasiado normal para ese lugar. Daniel sintió que la linterna temblaba en su mano. No quería girarse. Algo dentro de él le decía que no lo hiciera. Que si miraba, iba a ver algo que no podría olvidar. El colchón volvió a moverse violentamente. La mano que estaba presionando desde dentro se marcó otra vez con fuerza. «No voltees», susurró la voz desde el interior. «No lo mires». La tela crujió. Los dedos intentaron atravesarla otra vez. «Ese no soy yo». El aire del almacén se sentía pesado. Daniel podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada. Detrás de él, algo dio un paso. El sonido fue claro. Una bota contra el concreto. Clac. Luego otro. Clac. La voz volvió a hablar. Ahora apenas a unos metros. «Daniel. Ya encontraste los colchones que faltaban, ¿verdad?» Daniel sintió como la piel de sus brazos se erizaba. Porque esa frase era exactamente lo que Arturo solía preguntar durante los inventarios. Lo había escuchado varias veces en boca de otros trabajadores cuando contaban historias sobre él. La voz detrás de él soltó una pequeña risa.
pero no era una risa normal. Sonaba hueca, como si estuviera vacía por dentro. El colchón frente a Daniel se agitó con más fuerza. «Corre», susurró desesperadamente la voz atrapada. «Corre ahora». La tela se tensó tanto que por un momento Daniel pensó que algo iba a romperla desde dentro. Pero entonces ocurrió otra cosa. Algo peor. Detrás de él. Escuchó otro sonido. No pasos. No una voz. Algo arrastrándose. Algo pesado. Lento. El mismo sonido que había escuchado horas antes. Ar. Como si un mueble enorme estuviera siendo arrastrado por el suelo del almacén. Pero esta vez. Estaba justo detrás de él. La voz volvió a hablar. Ahora tan cerca que Daniel podía sentir el aliento frío en la nuca. «Daniel». Su cuerpo se congeló. «Si volteas», susurró la cosa, «te prometo que te voy a dejar salir». El silencio se volvió insoportable. Daniel cerró los ojos por un segundo. La mano dentro del colchón volvió a presionar desesperadamente. «No le creas», susurró la voz real de Arturo. «Él fue quien me metió aquí». Daniel abrió los ojos. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo tocó lentamente su hombro desde atrás. Una mano. Fría. Demasiado fría para ser humana. Y en ese instante, la voz detrás de él susurró justo en su oído: «Daniel, ¿por qué nunca volteas cuando te llaman?». El contacto fue tan frío que Daniel sintió el escalofrío atravesarle la columna. No era una sensación normal. No era como cuando alguien pone una mano sobre tu hombro. Aquello era diferente. La piel que lo tocaba se sentía rígida, seca. Como si no tuviera calor alguno. Durante un segundo eterno, Daniel se quedó completamente inmóvil. Su mente gritaba que corriera. Pero su cuerpo no respondía. La mano apretó ligeramente su hombro. «Daniel», susurró la voz detrás de él. Muy cerca. Demasiado cerca. El colchón frente a él volvió a sacudirse violentamente. «No voltees», gritó la voz atrapada dentro, ahora con una desesperación que ya no sonaba humana. El grito resonó en todo el pasillo. La tela del colchón se estiró de nuevo y esta vez la forma del rostro se marcó desde dentro. Una cara presionando con fuerza contra la tela. La boca abierta. Los ojos hundidos. Como si Arturo estuviera literalmente atrapado del otro lado de algo. Daniel respiró con dificultad. El corazón le golpeaba tan fuerte que le dolía el pecho. La mano detrás de él se deslizó lentamente desde su hombro hasta su brazo. «Voltea», dijo la cosa suavemente. Pero esta vez la voz ya no sonaba exactamente como Arturo. Había algo más debajo. Algo grave. Algo viejo. Algo que no pertenecía a un ser humano. «Voltea. Y te dejo ir». Daniel cerró los ojos un instante. Y en ese momento recordó algo que Ernesto había dicho el primer día, cuando contaron la historia de Arturo. Algo que en su momento todos tomaron como una broma. Ernesto había dicho, después de que Arturo desapareció. Algunos del turno nocturno empezaron a escuchar su voz en los pasillos. Uno de los trabajadores había preguntado qué hacían cuando pasaba eso. Ernesto respondió algo que todos habían tomado a risa: «Nada, nada, si escuchas que alguien te llama. No voltees». «¿Por qué?». Y Ernesto había respondido algo que ahora retumbaba en la cabeza de Daniel: «Porque Arturo sí volteó». Los ojos de Daniel se abrieron de golpe. El miedo se transformó en una decisión instantánea. Con un movimiento brusco, se soltó de la mano que lo tocaba. Y corrió. Corrió sin mirar atrás. El pasillo se llenó con el eco de sus pasos mientras la linterna rebotaba salvajemente en su mano. Detrás de él, algo se movió. Rápido. Muy rápido.
El sonido de algo pesado arrastrándose explotó en el silencio del almacén. ¡Ar! Pero ahora ya no era lento. Ahora venía persiguiéndolo. Daniel, gritó la voz detrás de él. La voz ya no sonaba humana en absoluto. Era una mezcla grotesca de muchas voces superpuestas. Voltea. Daniel no lo hizo. Corrió entre los pasillos de muebles, golpeando cajas, esquivando sofás envueltos en plástico. El almacén parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban mientras avanzaba. El sonido detrás de él se acercaba. Algo chocó contra las estanterías. Algo enorme. Algo que se movía demasiado rápido para arrastrarse como un mueble. Daniel vio finalmente la oficina de vidrio al fondo del pasillo. Corrió hacia ella. Entró de golpe. Cerró la puerta. Y en ese instante, el sonido detrás de él se detuvo. Silencio. Solo su respiración. Pesada. Temblorosa. Daniel se quedó mirando la puerta de vidrio durante varios segundos. Esperando ver algo del otro lado. Pero no había nada. El pasillo estaba vacío. El almacén en completo silencio. Pensó que tal vez había escapado. Pero entonces, detrás de él, desde dentro de la oficina, una voz susurró suavemente, Daniel. Y cuando Daniel se dio la vuelta, vio que uno de los sofás dentro de la oficina estaba moviéndose desde adentro. Daniel sintió que el mundo se le caía encima. El sofá dentro de la oficina se movió otra vez. Muy levemente. Pero lo suficiente para que el plástico que lo cubría crujiera en el silencio. La oficina era pequeña. Apenas una mesa, una computadora vieja, algunos archivadores. Y ese sofá que habían dejado ahí semanas atrás porque estaba defectuoso y nadie lo había retirado todavía. Daniel estaba seguro de algo. Cuando entró corriendo, ese sofá no se estaba moviendo. Pero ahora sí. El plástico volvió a tensarse lentamente. Daniel retrocedió hasta chocar contra el escritorio. El reflejo de las luces fluorescentes temblaba sobre la superficie transparente del empaque. Entonces apareció otra vez la forma. Primero una presión leve. Luego más fuerte. Como si algo estuviera empujando desde dentro del sofá. Intentando salir. Daniel sintió que las piernas le fallaban. No, susurró. El plástico volvió a estirarse. Esta vez se marcó claramente una mano. Pero no era como la que había visto antes. Esta mano era diferente. Más larga. Los dedos. Demasiado delgados. La piel. Completamente oscura bajo el plástico. La voz volvió a escucharse. Pero ya no era la de Arturo. Era esa cosa. La misma que lo había seguido por el almacén, Daniel. El sonido parecía salir desde dentro del sofá. Pero también desde todas partes al mismo tiempo. La mano empujó con más fuerza. El plástico crujió violentamente. ¿Sabes por qué Arturo volteó? Daniel no respondió. Ni siquiera podía respirar bien. El sofá se movió unos centímetros sobre el suelo. ¿Por qué? Susurró la voz, siempre suena como alguien que conoces. La tela del sofá comenzó a deformarse. Como si algo dentro estuviera cambiando de forma. Entonces Daniel escuchó algo más. Un sonido muy débil. Desde el pasillo, Daniel. Esta vez la voz era diferente. Débil. Lejana. Desesperada. Era Arturo otra vez. Pero venía desde afuera de la oficina. Daniel. Sal de ahí. El corazón de Daniel se detuvo por un instante. Miró la puerta de vidrio. Luego el sofá. Luego la puerta otra vez. La voz del sofá volvió a hablar. Ahora con una calma aterradora, no le creas. El plástico se tensó una vez más.
La forma dentro del sofá presionó con tanta fuerza que Daniel pudo ver claramente un rostro deformándose bajo el material. Una sonrisa imposible, él fue quien volteó primero. En ese momento, las luces del almacén se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Lo único que Daniel escuchó fue el sonido del plástico rompiéndose. Y algo saliendo lentamente del sofá. Daniel renunció al día siguiente. Nunca volvió a ese lugar. Según me contó en su mensaje, durante semanas tuvo pesadillas con esa noche. Pero lo que más lo atormenta no es lo que vio. Es lo que ocurrió 2 días después. Cuando pasó cerca de la tienda por casualidad. Y vio que había una patrulla de policía afuera. Más tarde supo por un excompañero que durante el turno nocturno, otro trabajador había desaparecido. Exactamente en el mismo pasillo donde Arturo había desaparecido meses antes. Y cuando revisaron las cámaras de seguridad del almacén, hubo un momento, cerca de las 2:17 de la madrugada, donde el trabajador se detuvo en medio del pasillo. Como si hubiera escuchado algo. Luego miró lentamente hacia atrás. Directamente hacia la oscuridad del almacén. Y después de eso, las cámaras solo captaron como algo enorme era arrastrado lentamente entre los muebles. Así que si alguna vez trabajas en un lugar grande, un lugar silencioso, un lugar donde los pasillos parecen demasiado largos por la noche, y escuchas que alguien te llama por tu nombre desde la oscuridad, recuerda esto. No importa si suena como tu amigo, como tu compañero, o como alguien que conoces. Nunca voltees. Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Las historias de terror no solo viven en lugares abandonados o en casas antiguas. A veces están en sitios completamente normales. En un trabajo nocturno, en un pasillo silencioso. O en un almacén donde crees que estás completamente solo. Y ahora quiero saber algo de ustedes. Si estuvieran en el lugar de Daniel. Si escucharan que alguien los llama por su nombre en medio de la oscuridad. ¿Voltearían? ¿O seguirían caminando? Los leo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus experiencias y las historias que muchos de ustedes comparten. Y si te gustó este relato, si logré ponerte la piel de gallina aunque sea por un momento, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal para que no te pierdas las próximas historias. Porque créeme, todavía quedan muchos relatos de la noche por contar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no todas las voces en la oscuridad deberían ser escuchadas.